Hola, bienvenido a la reunión número 3. Este es nuestro video número 3 de la serie de inducción. Sin embargo, esta es nuestra primera lección en forma. El material que vamos a estar utilizando hoy está en tu carpeta y tú debes buscar um, donde dice lección 1. ¿Cuál es el Evangelio de Salvación? Ahí debes buscar. Ahí es donde vamos a estar hoy. Y bueno, qué alegría que estés nuevamente con nosotros. Qué bueno. Estoy seguro que esta semana o en los días anteriores ya pudimos hablar. Y bueno, estamos esperando que Dios haga grandes cosas en tu vida. Si mantienes esa actitud humilde, si mantienes esa actitud de darle prioridad a Dios en tu vida, eso es algo que Dios va a, a bendecir. Y por eso estamos aquí hoy, viendo la lección número 1. El tema de hoy es ¿cuál es el Evangelio de Salvación? Primero comencemos en oración. Señor Dios, te doy gracias porque nos permites continuar con este video, el curso de inducción al discipulado. Darte gracias por la persona que tengo al otro lado de la cámara. Gracias por su vida, gracias por lo que estás haciendo en su corazón. Y hoy te pido que tú uses tu palabra para confirmar en nuestras vidas esa salvación que tú estás dispuesto a dar a todo aquel que se reconcilia contigo, a través de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Permíteme hablar este Evangelio con toda claridad y que entre en el corazón de quien escucha, para confirmar su salvación, para llevarlo a tus pies. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, permíteme compartir la pantalla y así tú puedes ver también lo que aparece dentro de tu material. Bueno, tú ya sabes que estas palabras que están en negrita, subrayadas y además en cursiva, son las palabras que tú debes completar en tu material. Así que tú vas haciendo esto. Para introducir la lección, vamos a leer. Antes de comenzar estas lecciones, es vital confirmar la salvación. Para esto veremos bíblicamente cuál es la condición del hombre pecador ante el Dios justo y santo. Veremos cómo ese pecado ha afectado nuestra relación con Dios y el camino que el Señor ha provisto para que lleguemos a Él. Esta lección nos va a servir para saber exactamente cómo estamos con Dios, si estamos en Cristo o no. Y así tú puedas confirmar si en tu vida tú has aceptado esa reconciliación que Jesucristo te ofrece o no, y tengas la oportunidad de hacerlo hoy mismo. Es importante que cada persona examine su condición espiritual ante Dios para estar seguro de haber recibido a Cristo como Salvador personal. Esta es la decisión más importante que tú puedes tomar en tu vida, la de aceptar la gracia de Dios, la vida eterna de Dios, el regalo, la dádiva de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta lección es tan importante. Yo te voy a contar una anécdota en mi vida. Um, yo estudié Derecho y al mismo tiempo que estudiaba Derecho, tenía una novia que estudiaba Arquitectura en la Universidad Piloto en Bogotá. Yo estaba tan emocionado con esa novia que yo um, no iba a estudiar, o no tanto no iba porque yo estudiaba de noche y ella de día, pero sí yo dejaba de hacer mis cosas, dejaba de trabajar, de visitar clientes, lo que fuera necesario, y me iba a la universidad, a las clases donde ella estaba, solo como para estar con ella. Y yo siempre he sido muy nerdo, entonces, pues aunque estaba en esa clase por estar con ella, yo sí ponía cuidado y aprendía muchas cosas. Así que yo estuve 10 semestres de arquitectura en clase. Es más, yo llegué a presentar algunas de las exposiciones
a ayudar en algunas de las maquetas, a hacer algunos de los planos, ayudar en muchos de los proyectos de ella. Al final de los 10 semestres, a ella le llegó una invitación para el Club El Nogal, para su grado. Y a pesar de que yo había estado en las clases, había aprendido de arquitectura, había hecho las maquetas, había expuesto algunas cosas en las clases, había participado activamente dentro de la carrera, a ella le dieron su diploma y a mí no me dieron nada, a pesar de todo eso que yo había hecho. La razón por la cual, muy sencilla, yo no estaba matriculado en arquitectura. Ella sí, pero yo no. Sí, yo estuve en clases, yo aprendí, yo hice las tareas, yo hice las maquetas, todo eso, pero no estaba matriculado. Ahora, te quiero decir algo, en Cristo, algo muy parecido puede sucederle a muchas personas, personas que asisten a una iglesia y que sirven en la iglesia y que participan de las actividades de la iglesia, toman los cursos, pero no se han matriculado en Cristo, no han aceptado la gracia de Dios, no han aceptado la salvación por fe en Jesucristo. Por lo tanto, en el momento en que Dios juzgará las vidas de los hombres, van a descubrir que no hay galardón para ellos, no hay salvación para ellos, porque nunca se matricularon. Nosotros esperamos que eso no sea lo que suceda en tu vida y hoy queremos confirmar esta salvación. Y bueno, antes de comenzar a ver cómo podemos llegar a esa salvación, queremos analizar 3 razones por las cuales nos podemos confundir, porque estas son cosas que nos han enseñado en nuestra cultura acerca de cómo se adquiere la salvación y queremos medirlas con la Biblia. Tú sabes que todo lo que hacemos lo medimos con la Biblia y la Biblia nos da la verdad. En primer lugar, nos dijeron que para obtener la salvación de Dios había que portarse bien y había que hacer buenas obras, habría que hacer caridad, portarse bien, hacer las cosas que le gustan a Dios y que eso nos ayudaría a salvarnos. Vamos a medir eso con Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2. Efesios es una de las cartas que Pablo escribió. Y esas cartas a las iglesias comienzan en Romanos. Esa primera carta es la de Romanos. Así que después de Romanos siguen una serie de cartas a unas iglesias. Y entre ellas está la carta a los efesios, que vivían en la ciudad de Éfeso, en Asia. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que somos salvos por la gracia de Dios, porque Él tiene esa gracia de darnos la salvación. Y esa gracia la recibimos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y luego nos aclara que no es por obras, no es a través de las obras. Ahora, pensémoslo bien. Si fuera a través de las obras, entonces terminaríamos con una eternidad, con un cielo lleno de creídos. Todos diciendo: no, yo repartí comida a los pobres, no, pero yo hice un hospital, no, pero yo ayudé a muchos huérfanos, no, pero yo acompañé a los enfermos. Todo el mundo gloriándose a sí mismo de todas las cosas que hizo para alcanzar la salvación y no glorificando a Dios. Ahora, más aún, si Dios permitiera que la salvación fuera por obras, Dios sería injusto. Piénsalo, hay gente que está en condiciones muy difíciles y no puede hacer obras. Personas que nacen con dinero, les quedaría muy fácil ir al cielo. Los multimillonarios que pueden hacer alas enteras de hospitales y crear escuelas. Fácil, sacar un poquito de su dinero y hacer eso.
Pero ¿qué pasa con la familia pobre, que no puede hacer obras? Necesita de la caridad de otros. Por ser pobres y no poder hacer obras, quedan fuera de la salvación de Dios. ¿Qué pasa con el enfermo que está postrado en una cama y no puede moverse? No puede hacer obras. Entonces Dios sería injusto si permitiera la salvación a través de las obras. Y otro poquito más. Si la salvación se gana comprando mercados y repartiéndoselo a los pobres, ¿qué sentido tenía que Cristo muriera en la cruz? Si morir en la cruz y comprar un mercado y dárselo a una familia pobre viene a ser lo mismo, no tenía sentido. Pero nosotros sabemos que hacer todas estas buenas obras nunca va a igualar el amor de Dios por nosotros en la cruz. Por esa razón, no hay obra que alcance el amor de Dios por nosotros en la cruz. No hay obra que nos lleve a la salvación. Me pone a pensar en los narcotraficantes que venden droga, que mata a miles de personas, que tienen un negocio en donde hay muchísima violencia y tienen muchos muertos encima, pero tienen dinero y entonces con ese dinero, por otro lado, les dan casas a la gente que trabaja para ellos conozco la historia de uno, Gacha, que mandó a construir la cúpula de una iglesia. Entonces, con plata mala vida, hacen obras buenas, ¿ganarían la salvación? Fíjate que por muchos aspectos, esta enseñanza de que nos salvamos por medio de obras se derrumba cuando entendemos el propósito de Dios. Nuestra salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Segundo, nos habían enseñado que cumplir con la ley de Dios nos llevaba a la salvación. Es decir, eh, cumplir con los mandamientos, ¿cierto? Con lo que nos habían enseñado en la religión. Vamos a ver Gálatas 2:16. Gálatas es otra de esas cartas. Está antes de Efesios. En mi Biblia está 3 hojas antes. Tal vez en la tuya esté 3, 5 hojitas antes. Y ahí está Gálatas 2. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando la Biblia habla de las obras de la ley, se refiere a esas obras de la religión. De la religión. Específicamente, aquí está hablando de la religión que tenían tradicionalmente los judíos. Su religión, sus ritos, sus normas, que cumpliendo esas normas y ritos era que llegaban a la salvación, ¿no? Y la Biblia misma dice, no, no es por las obras de ninguna religión, no es por seguir ningún sacramento, ningún rito, nada, ninguna reunión, ninguna fiesta, nada de eso. Es por la fe, es por la gracia. Y eso está clarísimo en ese versículo, muchas veces repitiendo y diciendo que no es por las obras de la ley. Y el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Volvemos a ese tema. Si asistiendo puntualmente a un lugar cada 8 días, con eso obtengo la salvación, ¿para qué viene Cristo a morir en una cruz? No tiene sentido. Si cumpliendo determinados ritos que una religión me dice, aquí o allá, cumpliendo esos ritos y esas ceremonias, llego a la salvación, ¿cuál es el sentido de que Cristo viniera y se colgara en una cruz hasta su muerte? Era mejor que hubiera venido y nos hubiera dicho, háganme el favor, hagan todo lo que la religión dice y nos vemos en el cielo por una eternidad. Chao. Y no habría tenido que sufrir en la cruz por nosotros. Así que cumplir con unos ritos y con una religión y con una religiosidad
tampoco nos va a dar la salvación. Y en tercer lugar, también nos habían enseñado que cumpliendo los mandamientos, nos dijeron, hay 10 mandamientos, y si los cumplen, entonces todo bien. Nos vamos para el cielo cumpliendo los mandamientos. Pero la Biblia dice que una sola falta nos hace pecadores ante el Dios santo y perfecto. Y vamos a ver Santiago. Santiago está hacia el final del Nuevo Testamento. Lo van a encontrar no exactamente en el final, sino hacia el final. Lo van a encontrar después de un libro que se llama Hebreos y antes de uno que se llama Primera de Pedro. Ahí en Santiago capítulo 2 y el versículo 10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, un puntico, se hace culpable de todos. Y Rudy, mi pastor en Bogotá, me enseñó esta ilustración perfecta. Haz de cuenta que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios son una cuerda con 10 nudos. Y tú estás colgando al final de la cuerda en un precipicio. Yo sé que la imagen es rara, pero haz de cuenta eso. Estás colgando al final de una cuerda en un precipicio. Y estás agarrado de esa cuerda, porque mientras estés agarrado de esa cuerda, estás bien, estás salvo. Si te sueltas, la perdición. Entonces estás agarrado de eso. Y tienes 10 nudos en esa cuerda. ¿Qué pasa si se suelta el nudo número 3? Te caes. ¿Qué pasa si se suelta el 5, el 7, el 4, el 10? No importa cuál de ellos se suelte. Igual te caes. ¿Cierto? Ahora, entonces si guardamos todos los mandamientos, un momento, nadie puede guardar los 10 mandamientos. De hecho, estoy seguro que ya no los guardaste. Estoy seguro que ya tienes a tu haber un montón de mentiras, que es uno de esos mandamientos. Ya has dicho mentiras muchas veces. O sea que ese nudo ya se fue. Has tenido malos pensamientos en tu corazón, como todos nosotros. Ese nudo ya se fue. Has codiciado cosas de otras personas, ese nudo ya se fue. ¿Cierto? Y otras cosas que habrán pasado en tu vida. Por eso es imposible llegar a la salvación a través de guardar los mandamientos, sencillamente porque es imposible guardar los mandamientos. ¿Ves? Es algo en lo que no podemos contar. De hecho, ya no los guardaste, ya podrías ponerte el propósito de no volverlos a quebrar por el resto de tu vida, pero ya los has quebrado, es decir, ya ese nudo se soltó. Estas tres cosas nos las enseñaron, nos las dijeron, crecimos con estas ideas, pero mira que la Biblia nos está diciendo que no. Hay muchas cosas en la vida espiritual que te vas a dar cuenta que te las enseñaron como no era, y la Biblia va a empezar a corregir esos pensamientos, a cambiar esos pensamientos, porque no son correctos. Y bueno, ya está en tu corazón aceptarlo, escucharlo y aceptarlo con humildad, o tal vez te endureces y dices, no, 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 eso no es así. Bueno, eso ya está de tu parte. ¿Listo? En esta lección vamos a tener la oportunidad de confirmar personalmente con Dios, bueno, se me corrió mi silla, personalmente con Dios la realidad de nuestra salvación. Vamos a ver 4 preguntas claves con sus respuestas, todas en la Biblia. ¿Listo? En primer lugar, ¿quién soy yo ante el Dios justo? ¿Quién soy yo ante el Dios justo? La Biblia me enseña que yo soy pecador, soy injusto. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero en el libro de Romanos, y te pido que busques el libro de Romanos y te quedes ahí porque las citas que vamos a leer están todas en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 10, vas a encontrar que Dios dice, como está escrito,
No hay justo ni aún uno. Es una cita del Antiguo Testamento en donde dice exactamente eso. No hay justo ni aún uno. Delante de Dios, ninguno de nosotros puede presentarse como perfecto. Ninguno de nosotros puede decirle a Dios, Dios, yo no te debo nada, yo no he hecho nada malo nunca, yo estoy al 100% contigo. Nadie, ninguno. Todos hemos cometido pecados delante de Dios. Todos hemos hecho lo que desagrada a Dios varias veces y eso nos hace pecadores, nos hace culpables de ese pecado ante este Dios justo que gobierna el cielo y la tierra. ¿Qué me hizo el pecado? Bueno, la Biblia me enseña que el pecado me separó de Dios, el único justo. Quiero que leamos en Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Está muy cerca de donde estábamos leyendo anteriormente. Y este dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? Por el pecado. Todos somos pecadores y ese pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo así destituidos de la gloria de Dios? Bueno, donde esté la gloria de Dios, donde esté su presencia, donde esté su santidad, donde esté Él, nosotros no podemos estar. Piensa en tu eternidad. Por causa del pecado, tú no podrás estar en la presencia de Dios. Yo sé que nos gusta decir eso cuando alguien fallece. No, ya pasó a la presencia de Dios. Automáticamente a todo el mundo lo asignamos a la presencia de Dios. Pero fíjate que si hay pecado, ese pecado nos impide llegar a la presencia de Dios porque por causa del pecado estamos destituidos, expulsados de la presencia de Dios. Por tanto, si en la eternidad no podemos estar en la presencia de Dios, ¿en dónde estaremos? En el infierno, castigados por nuestros pecados, lejos de Dios. Es algo que no queremos. Y es el pecado la causa del problema. Es ese pecado. ¿Qué hizo Dios con mi pecado? La Biblia me enseña que Jesús, por amor, pagó la pena por mí. Por amor, pagó la pena por mí, para reconciliarme con Él y darme la vida eterna. Hay dos citas. Quiero que vayamos primero a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y ahí quiero que leamos solamente la primera frase para hacer énfasis en esto. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado hay que pagarlo con muerte. Haber invertido en nuestra vida en pecado nos ocasiona esa muerte eterna, esa separación de Dios eternamente, esa muerte que es opuesta a la presencia de Dios, que es vida. Y tal vez por eso, aún mientras estás aquí en la tierra, has tratado de arreglar, de acercarte a Dios, de buscarle, de recibir de Él, pero no has podido porque no has arreglado el problema de los pecados. No has arreglado tu pecado delante de Dios y tu pecado constantemente te mantiene destituido de Dios y tal vez por eso lo sientes ajeno a ti. Por causa del pecado, porque Dios es justo, es bueno, es santo y el pecador está destituido de su presencia. La paga del pecado es muerte. Cuando pasemos a la eternidad, vamos a tener que pagar con la muerte eterna nuestros pecados, porque ese es el pago de la muerte. El pecado se paga con una muerte.
Sabiendo eso, ya podemos mirar con mayor claridad Romanos 5:8. Te devuelves una hojita y buscas el capítulo 5, el versículo 8, y ahí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo hizo Dios por amor a nosotros. A veces cuesta trabajo saber y entender qué fue lo que Dios vio en nosotros para amarnos tanto, pero es algo que es de Él. Él nos ama. Y ese amor lo movió a que Él, él hiciera algo impresionante. La paga del pecado es muerte. Y Él dijo, si la paga del pecado es muerte, entonces yo moriré para pagar. Su muerte paga por esos pecados nuestros. No por los de Él porque Él no pecó, sino por los míos. Y entonces, aunque yo he sido pecador y me he olvidado muchas veces de Él y me alejé de Él, hice cosas de las cuales me arrepiento ahora, Cristo dijo, yo lo amo y quiero darle la oportunidad de estar conmigo. Y si hay que pagar con la muerte por los pecados, entonces mi muerte en la cruz pagará por sus pecados. Y por eso se colgó Cristo en la cruz, en ese madero, en ese suplicio, para pagar por mis pecados, para pagar por tus pecados y los de toda la humanidad. Ahora volvamos a leer el versículo que habíamos comenzado a leer anteriormente, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y ya habíamos leído que la paga del pecado es muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios te da, el ofrecimiento que Dios te hace es vida eterna, no muerte, sino vida eterna. Ahora, ¿por qué puede ofrecerte vida eterna? El pecado solo puede ofrecerte muerte, pero Jesús te ofrece vida eterna porque Él pagó por tus pecados. Él se hizo hombre para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Se levantó al tercer día, teniendo vida eterna, resucitando de entre los muertos. Y con esa vida eterna, ahora se la ofrece como un regalo a todo aquel que quiera acercarse a Él. Este es tal vez el regalo que tú quieres. Es el gran regalo que Cristo hizo por nosotros. Y ya está listo, ya está dispuesto para ti. ¿Qué necesito entonces para poder recibir esa vida eterna que Dios me ofrece? ¿Qué hago yo para ser salvo? La Biblia me enseña en Romanos 10, 9 y 10 dos cosas. Primero leamos Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puedo aprender que creer por fe y con el corazón que Jesucristo murió en mi lugar para perdonar todos mis pecados y que resucitó para darme vida eterna y vida nueva. Esto es lo que puedo entender en primer lugar de este versículo. Que yo crea con mi corazón, creer por fe, porque Dios lo dice en su palabra, que Cristo murió en mi lugar y su muerte pagó por mis pecados, que 3 días después resucitó, se levantó de entre los muertos, lo que nadie sino Él ha hecho, para vivir una vida eterna y ofrecerla a aquel que se acerque a Dios a través de Jesucristo. Y en segundo lugar, que debo confesar a Jesucristo como mi único Salvador personal. Y es tan sencillo como decirlo con mi boca, confesarlo, hacer esa profesión, decirlo, que Jesucristo es mi Salvador, es
que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz por mí, que su muerte paga por mis pecados, que me da vida eterna. Esto es lo que pide Dios, Romanos 10. Tal vez es lo que tú en este momento estás entendiendo y quieres hacer. Si tú no estás completamente seguro de haber recibido a Cristo en tu vida por medio de una oración, puedes decirle a Dios que crees con el corazón lo que has visto en su palabra y pedirle que envíe a Cristo a tu vida para que perdone todos tus pecados y te dé la vida nueva y eterna. De esta manera podrás confirmar tu salvación. Yo fui salvo en febrero de 1997. Ese día me predicaron el Evangelio. Estas mismas palabras que hemos hablado en, en esta lección. Entendí que sin Cristo estaba condenado a un infierno eterno por causa de mis pecados. Me arrepentí de mis pecados. Y entendí también que Jesucristo había muerto para pagar y que yo debía confiar en Él para que su muerte pagara por mis pecados y así yo pudiera estar con Él. Eso lo entendí febrero de 1997. Al día de hoy, 24 años. Tenía yo 19 años en ese momento y lo entendí perfectamente. Me pidieron que hiciera una oración para confesarle con mi boca estas cosas. Me guiaron en esa oración. Y desde ese día yo sé que tengo vida eterna, sé que tengo el perdón de mis pecados y sé que Cristo guía mi vida. Aquí aparece modelo de oración. Es tan solo un modelo, el cual tú puedes seguir. Pero si tú quieres en este momento confirmar tu salvación, estar seguro de hacer esa oración, esa profesión de fe, de decirle a Cristo que Cristo entre en tu corazón, sea el Señor de tu vida, ese es un bonito modelo que tú puedes seguir. Y la forma en que yo quiero que lo hagas es, yo voy a leerlo y lo escuchas. Tú cierras tus ojos y hablas con Dios. Ahora, las palabras no son mágicas, eh, esto no es un conjuro ni nada por el estilo. Uh, es una oración, pero que tú le hables a Dios ahí. Entonces yo leeré la oración frase por frase y si tú quieres hacer esta oración, repítela. Yo te daré el espacio entre una frase y otra para que tú repitas las palabras que yo digo. Y tú pones ahí tu corazón en esas palabras para poder recibir a Cristo. Así que cierra tus ojos, piensa en Dios y repite. Amado Dios, yo sé que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Te pido perdón. Hoy entiendo que has enviado a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz por mí, a derramar su sangre y pagar así por todos mis pecados. Gracias, Cristo, por pagar la pena por mí. Creo que Jesucristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón, que limpie mi pecado y que me dé vida nueva. Te confieso, Jesús, como mi único Salvador personal.
Gracias por darme una vida nueva y vida eterna en el cielo. Amén. Si hiciste esta oración de corazón o aún si ya la habías hecho con alguien, bueno, ahora estás en Cristo, tienes vida nueva. Y ahora que tienes esa vida nueva, te voy a decir algunas cosas que puedes comenzar a vivir, algunas cosas que debes saber. En primer lugar, que has nacido de nuevo en el Espíritu. Eres una persona recién nacida. Mira lo que dice Juan. Mira lo que dice Juan en el capítulo 3, los versículos del 3 al 6. Un hombre se le acercó de noche porque no quería que supieran que estaba hablando con Jesús. Este era un hombre prestigioso y además era un hombre religioso. Se acercó a Jesús y le dijo, dime qué tengo que hacer. Entonces Jesús le enseñó esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, tú ya, obviamente, tienes tu nacimiento en la carne, ya naciste del vientre de tu mamá y has tenido ese primer nacimiento, pero ahora necesitabas este nacimiento espiritual y es necesario tener ese nacimiento espiritual para poder estar en el reino de Dios, ¿cierto? Así enseñó Jesús y así hemos hecho ahora. Si has hecho esta oración con el corazón, ahora has nacido de nuevo. Eres un bebé en Cristo. Eres una persona nueva. Y así como un bebé necesita ser alimentado, cuidado, protegido, enseñado y va a crecer, así lo mismo te va a suceder espiritualmente. Y es en este proceso que nosotros queremos estar contigo. En segundo lugar, que tu salvación no se pierde. Ya no se pierde. La salvación no es algo que se pierda. Y más adelante en el discipulado te mostraremos con mucha profundidad por qué la Biblia enseña que la salvación no se pierde. Que tú vas a estar con Dios en el cielo para la eternidad. Dios ya ha perdonado todos tus pecados, los cometidos y los que vienen en el camino. Pero, pero ya no perderás tu salvación. ¿Sí? No queremos que te sientas chantajeado espiritualmente de que si no haces lo que decimos, entonces te vas para el infierno. No, eso no va a pasar. Jesucristo te ha salvado y eso es mucho más poderoso que lo que tú puedes llegar a hacer. Vamos a mirar Juan 5:24, que está ahí nomás. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú no pasarás por condenación porque tienes la vida. No es prestada por un ratico, es la tienes, ya es tuya porque Cristo te la ha concedido como un regalo. Y ese regalo no te lo va a quitar. Algo más que debes saber es que ahora puedes hablar con Dios, de hijo a padre. Tú le hablas por medio de la oración y le oyes por medio de la Biblia. Por eso queremos recomendarte que empieces a leer tu Biblia. Un buen lugar es aquí, mismo en el libro de Juan, donde estamos viendo estas citas, con las mismas divisiones que trae la Biblia. La Biblia trae unas divisiones por capítulos y dentro de los capítulos tú ves algunas separaciones. Empiezas a leer, no imponerte cargas pesadas, pero sí que leas la Biblia, que te enteres de lo que Dios dijo. Que Dios ha provisto en la Biblia el alimento básico y sano para que comiences a crecer como su nuevo hijo. La Biblia es lo que necesitas comer para que tú puedas crecer, lo mismo que un bebé que necesita
la leche materna, tú también necesitas el alimento espiritual que es la Biblia. Primera de Pedro 2:2 es el versículo que debemos mirar. Y este dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí quiero hablarte de que existen, obviamente, en Internet muchísimas fuentes en donde puedes averiguar acerca de la Biblia, cosas que dicen acerca del crecimiento espiritual, pero quiero llamar tu atención a la frase que dice la leche espiritual no adulterada. Y lo que te quiero aconsejar es que tú mismo leas tu Biblia. Lo que pasa al momento en que un niño eh, nace y empieza a ser alimentado es que el niño pone su boca en el seno de la mamá. Y el alimento estéril que está en el seno de la mamá pasa al niño de manera estéril, sin ninguna contaminación externa, de la fuente al que lo recibe. Por eso te aconsejo que tú leas tu Biblia, tú la leas, tú aprendas lo que Dios dijo. Que ahora puedes llegar a Dios para pedirle perdón por los pecados que cometas, para mantenerte limpio delante de Él. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a estar discutiendo este principio más adelante, con muchísima más atención. Pero por ahora, si llegas a pecar, es casi seguro que va a pasar. Si llegas a pecar, tú puedes llegar a Dios y pedirle perdón para que te limpie y para que te aparte de ese pecado, de tal manera que tú puedas siempre mantener tu buena relación con Dios. Y así terminamos nuestra primera lección del curso de inducción acerca de la salvación. Ojalá que esta lección te haya servido para matricularte en los caminos de Dios y que no continúes asistiendo a clases sin estar matriculado. Yo creo que tú ya me entiendes. Pero Dios tiene para ti cosas muy bellas, empezando por el perdón de tus pecados y una vida nueva con Él. En estos días hablamos y me gustaría que medites en las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿te es claro el camino para llegar a ser salvos? Nos gustaría que nos explicaras, haciendo un resumencito muy pequeño de lo que hemos explicado en este video, de lo que tú has entendido de este video. En segundo lugar, nos gustaría saber si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. Y en tercer lugar, si ya eres salvo en Cristo, ¿cuáles crees que serán los siguientes pasos en el crecimiento espiritual? ¿Qué crees que debe continuar en tu vida para que ahora, siendo un bebé en Cristo, puedas seguir creciendo en Cristo? ¿Cuáles son esos primeros pasos, ese desarrollo de tu vida espiritual? Nos gustaría escuchar qué piensas. Entonces, nos veremos en unos días. Que Dios te guarde y que continúes en este proceso. ¿Listo? Bueno, chao.